El grado 2 va hasta discusión, la parte de conclusión y limitación. Y hoy vamos a intentar ver la parte que va desde resultados del título hasta el título previo de discusión. Entonces, año a año tenemos una pequeña gráfica de hasta el 2020 de cómo son en general las publicaciones, el número de publicaciones. Entonces tenemos arriba el total de documentos, vemos que son más de 600.000, más de 120.000 documentos que se publican cada año, ¿cierto? Siempre hay un aumento teniendo presente de que los artículos originales son los que más se publican. ¿Por qué? Porque son los más fáciles de realizar. Un estudio descriptivo es un estudio pues, que en toda su metodología no requiere como tanto como lo que sí podría llevar a un ensayo clínico, ¿cierto? Y tenemos en la parte de abajo lo que son las reducciones sistemáticas, ¿cierto? En teoría, como por ejemplo, los que menos se publican año a año, a pesar de que con su publicación hay un aumento. Entonces, ¿qué es una revisión sistemática? Es una aproximación metodológica para resumir y sintetizar los resultados sobre una cuestión particular. Entonces, la revisión sistemática pretende coger todos los artículos que yo logre obtener o que logre buscar y encontrar en unas bases de datos con el fin de resumirlos y obtener un solo resultado, ¿cierto? Son un diseño de estrategias rigurosas que buscan minimizar los sesgos con el fin de buscar estudios para su selección y apreciación para los resúmenes de resultados. ¿Esta parte qué quiere decir? Que tiene que ser rigurosa, es decir, una serie de pasos que son metodológicos que van uno a uno, yo no me los puedo resaltar, son sistemáticos para yo poder obtener una serie de artículos y posteriormente poder recibir esos resultados. ¿Por qué son importantes? Son la base para desarrollar recomendaciones y guías de prácticas clínicas. Cuando sale un artículo de investigación, sea que sea un estudio corte, un estudio de controles sin importar la metodología, digamos, un nuevo método para detectar un parásito X por medio de microscopía, o sea, digamos, utilizando solución salina y cualquier otro colorante. A partir de ese estudio yo no puedo extrapolar o en todos los laboratorios yo no puedo coger esa forma de detectar ese parásito y ya digo que esa va a ser la nueva forma, el nuevo protocolo para hacerlo. Tienen que pasar muchísimos artículos y a partir de una revisión sistemática, pues una persona dice, vea, ese método es bueno, ese método no es bueno, vamos a aplicarlo, ¿no? Realizar evaluaciones de tecnología en salud, aplica lo mismo que en el anterior, evaluaciones económicas para definir el impacto económico, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo, por medio de una revisión sistemática, obtener resultados y decir si ese nuevo procedimiento me va a generar más gastos o menos gastos. Aquí tenemos pues, un pequeño ejemplo de cómo digamos, se publica y teniendo pues presente esta parte que teníamos acá, entonces tenemos que en general, si yo pongo plaquetas por aféresis y donación, me aparecen aproximadamente 934 resultados, ¿cierto? Entonces es una búsqueda muy amplia si yo quiero conocer un poquitico más sobre ese tema. Si yo le digo a la base de datos, filtreme, si yo le digo a la base de datos, le pongo un filtro y le digo, vea, quiero que de esto me muestre solamente todos los artículos que sean revisiones, podemos observar que disminuye a 50 artículos. Y si ya le digo, búsqueme, no se deja ver, si yo le digo, muéstreme revisiones sistemáticas, pues me encuentra 2 artículos. Entonces eso muestra la cantidad de artículos o de revisiones sistemáticas que se pueden desarrollar. Vamos a ver un poquitico de las diferentes revisiones que existen.
Entonces tenemos las revisiones narrativas, brindan información sobre un tema de interés sin brindar detalles de la búsqueda, selección y síntesis de resultados. ¿Qué es una revisión narrativa? En resumen es, yo le digo a un autor, por lo general las revistas, lo que hacen es que llaman a un experto que ellos quieran y le dicen, hábleme un poquito sobre el tema. Digamos, en este caso le dijeron al autor, hable de leucemia mieloide aguda. ¿Qué hace el autor? Va a buscar lo que es la leucemia, la epidemiología, la clínica, diagnóstico, tratamiento, etc. ¿Qué hace este experto? Busca los artículos que él quiera. Es decir, los que a él más le convenga, los que más le gustan, pueden ser los más nuevos o no, y él llega y hace un resumen sobre este tema. ¿Por qué es importante? Porque no brinda detalles de la búsqueda, es decir, él no dice yo utilicé estos artículos porque, no, él sencillamente los pone. Y no hay una pregunta de investigación que sea clara. Es decir, él no se planteó cómo se está desarrollando la leucemia mieloide aguda en el mundo. No, él simplemente comenzó a hablar. ¿Son importantes estas? Sí. ¿Por qué son muy buenas estas revisiones? Porque le permite a una persona que no conozca sobre un tema, pues empaparse un poquitico de él y comenzar a conocer sobre todos los datos más importantes. Entonces, si yo estoy hablando de que es una leucemia mieloide y yo no sé cuáles son sus características, pues a partir de una revisión yo voy a poder empezar a conocer sobre eso. Las revisiones de alcance. Estas tienen aspectos más sistemáticos que el anterior. Se pueden dar en respuesta a una pregunta de investigación exploratoria. Los autores buscan mapear los aspectos clave sobre un tema, buscan mostrar los resultados de la base de datos respecto a una pregunta. Entonces, ¿qué es una revisión de alcance? Un autor o varios autores desean conocer qué hay en una base de datos, en una web varias, pues se intenta que sean varias, que hay sobre un tema específico. ¿Cómo lo hace? Se plantea una pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es la epidemiología del virus de VIH en donantes? ¿O cuál es la prevalencia de VIH en donantes de sangre? Él va a ir a la base de datos y va a comenzar a PubMed y va a poner unos términos de búsqueda que él tiene. Hay un protocolo de búsqueda y él va a decir, vean, en PubMed encontramos 50 artículos que hablan de VIH, de prevalencia de VIH en donantes, la mayoría son en Colombia, digamos en Estados Unidos o en X de país, y puedo dar un resultado que sea como tentativo, es decir, la prevalencia, digamos que se mueve entre 5% y 20%, pero no muestra todo el protocolo, cómo llegó, no hace como una síntesis del resultado, sino que simplemente va a comenzar a mostrar y va a comenzar como sirve como la base para que posteriormente se realice una revisión sistemática. Las revisiones sistemáticas ya pues son como el tema importante, intenta recolectar toda la evidencia científica respondiendo a una pregunta clínica específica. La anterior era una pregunta más general, esta sí es una pregunta más específica. Utilizando métodos explícitos quiere decir que cuando yo esté en la parte de la metodología, yo le tengo que mostrar al lector qué fue lo que hice y cómo lo hice. Son sistemáticos porque siguen siguen una línea, un pasito a pasito, disminuye esto, disminuye pues en parte el riesgo mucho que el riesgo es el. La principal diferencia con las anteriores es que es reproducible. ¿Qué quiere decir esto? Como yo le estoy mostrando todo al lector, esa persona si realiza la revisión sistemática por parte aparte, es decir, la hace esa persona, va a encontrar exactamente los mismos resultados, o las debería encontrar. Entonces, dice que los métodos son sistemáticos con el fin de minimizar sesgos, dar los resultados más confiables para extrapolar conclusiones. ¿Esto qué quiere decir? Que como yo estoy resumiendo toda la literatura, comillas, toda la literatura que yo encontré,
Estos métodos me van a permitir extrapolar mucho más fácil los resultados a la población que yo estoy haciendo, en la cual yo me encuentro. Entonces, digamos que yo estoy, volvamos al tema del VIH, yo estoy estudiando la prevalencia de VIH en donantes. Si yo resumí toda la bibliografía de un lugar que me habla de la prevalencia, digamos prevalencia de VIH en donantes en África, yo podría, como resumí toda la literatura, yo al resumirla podría decir, vea, en general, pues en todo el continente, la prevalencia de VIH en donantes es del 5%. Ah, que hay estudios que muestran que en este país es del 3 y en este es del 20%. Sí, puede ser así. Pero como yo la resumí toda, pues en general la prevalencia es del 5%. Están las revisiones de revisiones o también revisiones paradas. Las revisiones de revisiones son resúmenes de revisiones sistemáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le hago una revisión sistemática a revisiones sistemáticas. ¿Cuál es la característica de esta? Pues la importancia se da cuando se está publicando mucho sobre un tema y se hacen revisiones sistemáticas muy seguidas. Un ejemplo de esto, los demás, digamos, se puede ver el desarrollo de esta técnica, por llamarlo así, fue en el COVID. En el COVID comenzaban a salir muchísimas publicaciones originales sobre el tema. Por ejemplo, uso de cloroquina en pacientes que se encuentran en UCI, pues pacientes COVID, ¿cierto? Entonces todos los días empezaban a salir artículos. Y todos los días, o cada tanto, digamos una vez a la semana, por poner un ejemplo, salía una revisión sistemática que decía la cloroquina fue muy buena para los pacientes con uso. A la siguiente semana se siguieron saliendo artículos y volvió a salir una revisión sistemática. Y así por un tiempo dado. Como ya tengo cierta cantidad de revisiones sistemáticas, alguien coge todas esas revisiones y las sintetiza en una sola. ¿Para qué? Porque es que como hay tanta publicación tan seguida sobre un tema importante, pues se presenta, se puede realizar. Por ejemplo, digamos un tema que sería un poquito complicado hacerlo, sería leishmaniasis. Como la leishmaniasis es una enfermedad pues, que ha sido como casi olvidada, hacer una revisión sistemática de revisiones sistemáticas pues, va a ser muy duro. ¿Por qué? Porque salen poquitos artículos, se realizan pocas revisiones, después de realizar revisiones, allí podría obtener 2 o 3 que me publicaría hacer el proyecto. No es que no sabía, pero se publicaría. En una revisión sistemática implica el manejo y la aplicación de conocimientos de metodología de investigación. Es decir, yo no puedo realizar una revisión sistemática si no conozco nada de metodología. ¿Cierto? Ustedes en el curso pasado debieron conocer la parte de metodología para poder llegar a realizar la investigación. Identifica vacíos o debilidades en el tema de investigación. Como yo realicé una pregunta de investigación y la quise responder con una revisión sistemática, yo puedo identificar vacíos en ese proceso. Es que vean, no se está realizando el diagnóstico de X enfermedad de forma clara. Entonces, le puedo decir a la comunidad científica, comience a mejorar el diagnóstico, o comience a mejorar las pruebas, o comience a mejorar, o etc. El método de revisión sistemática está ligado a los movimientos de la evaluación de la evidencia científica y de la medicina basada en la evidencia. Porque esta parte es importante, porque como sabemos, la mayoría de los artículos que nosotros hacemos, de las investigaciones que realizamos, está basado en la medicina basada en la evidencia, ¿cierto? Es decir, nosotros, pues, al realizar investigación cuantitativa o revisiones sistemáticas, estamos moviendo ahí. Aquí hay unas pequeñas diferencias entre la narrativa y la revisión sistemática. En la narrativa no se especifica el proceso, no es posible repetir y verificar los resultados. Puedo tratar varios asuntos, lo que les decía, diagnóstico, epidemiología, tratamientos, etc. Una perspectiva más amplia. Y mientras que la revisión sistemática sí se especifica el proceso
cualquier persona lo puede repetir y verificar y tratan un asunto en profundidad, ¿cierto? Yo no hablo del tema en general, sino que todo el tema de leucemias, digamos, por ejemplo, el tema de leucemias, yo voy a tratar algo específico. ¿Cuál es el tratamiento oportuno en una leucemia aguda en fase tal en tal parte? Entonces es muy específico. Y obtiene datos objetivos. Datos objetivos porque estoy cogiendo los datos que obtuvieron o que encontré en otros proyectos de investigación. Entonces, la pregunta de investigación busca la parte, porque les decía, la medicina basada en evidencia, busca la parte o debe definir este programa de localización. Yo voy a una base de datos y busco los artículos, recupero los que son importantes para mí y luego los utilizo para realizar la revisión sistemática, ¿cierto? Yo no puedo ir hacia atrás, es decir, yo no puedo primero recuperar y utilizar y después localizar, porque no tendría un sentido hacerlo de esta forma. Esta es la pirámide de la evidencia. Recuerden que primero pues, se trataba de esta pirámide en la cual pues, los estudios iban en aumento, es decir, los estudios de casos y controles o los reportes de casos eran menos importantes que los estudios de casos y controles y así hacia arriba, ¿sí? Pero la nueva propuesta es que sacamos los estudios de revisiones sistemáticas con metaanálisis de la pirámide, siguen siendo muy importantes, pero los vamos a sacar y pues ya el flujograma es, pues las líneas son un poquitico más fluidas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener casos o reportes de serie de casos que pues tienen una mejor metodología que casos y controles y lo mismo hacia arriba. Un metaanálisis consiste en recurrir a una estrategia estadística específica para agrupar resultados de varios estudios en una medición. ¿Qué significa esta parte? Un metaanálisis es sencillamente hacer estadística a un grupo de datos. ¿Todas las revisiones sistemáticas tienen que llevar metaanálisis? No. Si yo obtengo datos cualitativos, pues un dato cualitativo no lo puedo metaanalizar, ¿cierto? Todos los metaanálisis llevan revisiones sistemáticas. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque como es un dato estadístico, yo le puedo hacer metaanálisis a un grupo de datos que a mí me interesa. Sin importar, o sea, yo puedo coger 4 artículos sin hacer la revisión sistemática y sencillamente metaanalizar. Pero la idea es que el metaanálisis venga acompañado de una revisión sistemática. No sé si me hago entender esa parte. Si es claro. Bueno. Entonces, en un estudio de ensayo clínico le voy a mirar costos, número de pacientes, en estudios observacionales, me interesa pues, la parte de las ventajas de una revisión sistemática. Reúne, evalúa y sintetiza, ya hemos hablado de eso, reduce sesgos y disminuye el error aleatorio. ¿Por qué reduce los sesgos? Pues porque yo estoy haciendo un protocolo que le estoy mostrando a los lectores y los estoy haciendo uno por uno. Y identifica tendencias o divergencias en los resultados. Esto quiere decir que si yo estoy haciendo un estudio pues vamos al caso de prevalencia de VIH, yo puedo mirar si la prevalencia es muy constante, digamos desde el 5 o 6% en todos los artículos, o por el contrario, si hay divergencia. Es que en un artículo en Colombia dice que la prevalencia de VIH en donantes es del 2%, mientras que en Chile dicen que es 10%, entonces ahí habría una divergencia y una posibilidad pues, de dirimir, digamos, esta divergencia. Tiene mucha validez externa, porque como les estoy mostrando al lector cómo lo hago, tiene, pues, estoy disminuyendo ahí estoy aumentando, perdón, esta validez. Ya hemos hablado de la información más precisa, mayor potencia estadística y mejor grado de evidencia. Las limitaciones es que pueden existir estudios duplicados, es decir, si yo no elimino
en la parte de duplicado no lo elimino correctamente, pues puedo obtener esos estudios. Otra cosa es que algunos autores pueden hacer cambios mínimos en sus estudios y publican 2 veces. Entonces, en lugar de poner, digamos, prevalencia de VIH en donantes de sangre en Colombia, pueden publicar prevalencia de VIH en donantes de Medellín y cambian cierto número de datos. Publican 2 veces y yo al momento de hacer la revisión sistemática, yo ese tipo de cosas no la voy a identificar. Entonces ahí estaría esa limitación. Entonces podría estar o aumentando el valor o disminuyéndolo por esa, pues como por ese error que cometieron ahí, pues por esa parte que hicieron los autores. La calidad metodológica, pues como yo estoy resumiendo sencillamente los valores que me dan, puede que un artículo no haya sido desarrollado de la mejor forma, pero yo lo tengo que incluir porque cumple con todos mis criterios. Entonces, si digamos en el banco de sangre de la universidad realizaron un estudio con una calidad metodológica muy baja, en el banco de sangre de San Vicente lo hicieron muy alta, pues eso me va a poder, pueden ser exactamente los mismos protocolos, pero pues como uno no lo siguió de la forma correcta, esa mala metodología me puede afectar. Incorrecta combinación de resultados se puede dar porque los que están realizando la revisión sistemática mezclan resultados que no van, digamos, mezclan medias con medianas, no sé, mezclan, digamos, pruebas de una prueba rápida, la sensibilidad de una prueba rápida con la sensibilidad de una ELISA. Si combino los resultados, pues lo estaría haciendo de forma errónea porque hay una sensibilidad y una especificidad ahí diferente. Y heterogeneidad de la forma de medir las variables, en la parte que les estaba diciendo, porque no en todas partes se utilizan los mismos equipos, las mismas técnicas diagnósticas, entonces eso nos podría influenciar ahí en la revisión. Los usos, ya habíamos hablado de la parte de solucionar discrepancias entre estudios individuales, aumentar la validez de las recomendaciones, ¿cierto? Porque como estoy resumiendo todo, pues yo puedo mostrar cuáles son verdaderamente, pues, o qué es lo más importante. Actualizar la información alrededor del tema. Si yo tengo un estudio o una serie de estudios que han dejado de ser investigados y han disminuido, nos vamos al caso de la leishmaniasis, que era primero muy estudiado, de ahí 2 días de salud, yo puedo ir actualizando esta parte. Desarrollar guías de práctica clínica. Ahí, digamos, si hay un nuevo procedimiento quirúrgico, por poner un ejemplo, esta revisión sistemática le permite a la comunidad qué cambios pueden haber y si esa técnica pues, es lo suficientemente apropiada. Es un análisis exhaustivo. ¿Por qué es exhaustivo? Porque yo voy a buscar toda la literatura, sistemático porque es pasito a pasito, ¿cierto? Y reproducible de evidencia disponible. ¿Por qué reproducible? Porque cualquiera, después de publicarla, la puede volver a hacer. Aquí más o menos las situaciones donde se realizan, ya hemos hablado pues, como de ellos más o menos. Estos son los pasos de una revisión. Primero, pues en realidad son los pasos de muchos procesos de investigación, la formulación del problema, después voy y localizo los estudios que requiero, hago la parte del estudio de los sesgos y la extracción de los datos y luego la parte de presentación de resultados. En este curso o en esta clase se supone que vamos a llegar a esta carta. Entonces, la formulación de esta parte de los datos rápido, porque ya se supone que ustedes la deben de tener. Debe tener una pregunta apropiada, debe ser una no muchas, se define la población aparte de la pregunta pico y define los objetivos, similar a un artículo original, ¿cierto? Evaluar, comparar, describir, estos son como los verbos que uno más utiliza. Voy a la parte de localización de los estudios, primero viene la parte de identificación, definir las estrategias de búsqueda, términos medios, idiomas, etc.
la tramitación, aplico los criterios de inclusión y primero pues, por las características y ya luego por las que son propias de las bases de datos, ¿cierto? Esta parte ustedes ya la deberían de tener lista. La elección se aplica a los criterios de inclusión, eliminar los estudios que puedan generar sesgo. Entonces, dependiendo del tipo de artículo, voy a poder observar esa calidad metodológica. Si son para pruebas diagnósticas, entonces si yo quiero comparar la prueba de ELISA contra la prueba de quimioluminiscencia, pues tengo que evaluar la calidad de los artículos por medio de la guía Quadras. Si son estudios observacionales, por la guía STROB. Y tenemos para los ensayos clínicos controlados la ADAP y el APOC. Los sesgos, tenemos diferentes formas de evaluar los sesgos de selección, cómo tuve mi población, es decir, cómo los estudios por sí solos, cada estudio por sí solo hizo la selección de sus participantes, ¿cierto? Si mostró cómo lo realizó, cómo fue la selección de los participantes, si fue aleatoria, si fue conveniencia, etc. La realización, la atención proporcionada, digamos, estoy evaluando, no sé, el aumento de la hemoglobina en pacientes transfundidos, pues, cuál fue, si la atención fue igual para todos los pacientes o no, o el sesgo de desgaste o pérdida es porque, pues, digamos, en los estudios de corte, en estudios a largo tiempo, las personas se van saliendo, se van muriendo, entonces los voy perdiendo y ahí está el sesgo. La extracción de los datos, cuando yo ya tengo la parte de los estudios, yo voy a comenzar a sacar los datos de mis artículos, ¿cierto? Entonces, hay dos formas de hacerlo. La forma visual, la forma por tablas o en texto. En tablas es la forma visual más práctica. Entonces, ¿qué se hace ya en la parte de la extracción de los datos? Yo voy a Excel y creo una tabla dependiendo de lo que yo esté evaluando. Voy y pongo, digamos, autor. Voy filando en las columnas, voy poniendo el autor. Año de publicación, país, y ya comienzo a sacar los datos. Si digamos estoy mirando la prevalencia, entonces pongo prevalencia VIH en donante. Prevalencia 5%. Otros datos, digamos epidemiológicos, en hombres, prevalencia en hombres tanto, prevalencia en mujeres tanto, datos clínicos mayores de tanto, o sea, todos esos datos sociodemográficos que me van a permitir hacer el análisis. O de forma narrativa. Esta forma es un poquito menos utilizada debido pues, a que la forma en que yo presento los resultados pues, es muchísimo más difícil. Yo no puedo, o sea, se me complicaría mucho y me extendería mucho el texto al yo decir, en el estudio número 1, no sé, la prevalencia era del 5% en donantes, 3% en mujeres, 5% en hombres, con tales características, tal ocupación. Entonces, imagínense una tabla, no, un texto para yo sacar los resultados de esa forma. Se me haría muy complicado, muy largo y eso me podría aumentar el sesgo, porque pues, me podría, al momento de hacer de ir narrando, pues podría ir perdiendo datos que son importantes. Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que se muestran los resultados. Esta pues, es como la primera parte de digamos que finalizamos el resumencito y vamos a comenzar a hablar de lo que sí es de lo que se pone en los resultados. Entonces, el primer resultado que se pone en una revisión sistemática es el flujograma. ¿Qué me muestra este flujograma? Me muestra la forma en la que yo fui resumiendo todo mi proyecto de investigación. Cuando se está haciendo, entonces yo pongo lo primero es en la parte de identificación, yo voy a poner el número total de artículos que obtuve en las diferentes bases de datos.
Si yo estaba haciendo un estudio en 5 bases de datos, entonces pues yo voy a poner en PubMed encontré 10.000 artículos, en Scopus encontré 50.000, en Silo encontré tanto, en Elsevier encontré tanto, ¿cierto? Y me permite también, yo, digamos, yo ya conozco mucho el tema, pues estoy sacando los resultados, cosas o artículos que no encontré en la base de datos, pues yo digamos que los puedo meter porque me conviene meterlos. Pero no es que me conviene meterlos porque sí, sino porque muchas veces cuando yo realizo la búsqueda, las bases de datos no me los van a traer. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo cosas en el computador y muchas veces lo que trae la base de datos, el algoritmo varía en una parte o en otra, entonces ese algoritmo no me va a traer un artículo que yo sé que cumple con todos los requisitos, entonces yo lo puedo sumar. Aquí pues ya sumo todo. ¿Cómo así? Usted dice que un artículo que yo puedo agregar que no encuentro en las bases de datos, entonces lo que pasa es que cuando usted comienza a hacer digamos, el marco teórico, por llamarlo así, usted encontró 5 artículos que eran muy buenos y cumplían con todos sus criterios, ¿cierto? Volvemos, criterios de inclusión, criterios de exclusión, cumplen con todas las variables, o sea, es el artículo perfecto para su proyecto. Pero el algoritmo no te lo trae. ¿Por qué? ¿Por qué no te lo trae? o sea, lo encontré en otra parte y no buscando con las palabras clave y eso. Sí, cuando yo realicé palabras clave, con los booleanos hice todo, o sea, fui a una base de datos como un método. Yo hago la búsqueda y él no me arroja ese resultado. ¿Por qué? Puede ser porque a lo mejor, cuando estoy diciendo que sea así, las palabras que utiliza el artículo, el algoritmo no las lee. Pues es un ejemplo, digamos, un poquitico, pero funciona. Yo esos artículos los puedo utilizar, sí, desde que me cumplan con todos los criterios. A mí, por ejemplo, cuando realicé una de las revisiones cuando se realizó una de las revisiones, yo me di cuenta que las bases de datos no me estaban trayendo 3 artículos, y los 3 artículos eran excesivamente buenos y cumplía con todo. Digamos, con toda la pregunta artículo me cumplía, pero la base de datos no me los traía. Y a mí me convenía utilizarlos pues, porque me aumentaba la parte de ser exhaustivo. Recuerden que una de las ventajas o condiciones que tiene la revisión de sistemáticas es que sean exhaustivas. ¿Qué es que sean exhaustivas? Intentar traer la mayor cantidad de información que me trae. Si las bases de datos no me las traen, pues digamos que yo las puedo agregar porque me cumple. Sí, fui medianamente claro. Entonces, después, como les digo, yo creo una base de datos con todos esos artículos y por medio de diferentes programas, puede ser por Excel, puede ser por Zotero, por Mendeley, yo le digo a estos programas, elimínenme los artículos que estén repetidos. ¿Cierto? Señálenmelos, márquenlos y me los marquen la ley. Y pues elimino los duplicados. Por ejemplo, en este caso había como 456 y quedaban, eliminé los duplicados, eliminé 399. Después voy a la parte de privados, en la parte de selección, y tengo que poner uno a uno los artículos por los cuales, las razones, por las cuales yo eliminé ese artículo. Listo, entonces, es que el artículo no cumplía con tal criterio. El artículo tenía solamente, digamos, yo estoy comparando un hemograma o la hemoglobina antes y después de donar, un artículo solamente me traía la hemoglobina pre-donación, no me traía la normal. Y al final el artículo, no sé, eran donantes de órganos, por ejemplo. Entonces, si yo estoy haciendo hemoglobina en donantes, pues yo tengo que sacarlo que no cumple con población. Pero igual se pueden usar dentro del texto como tal. Pues, por ejemplo, tiene un dato de la hemoglobina, pero no otros objetos.
puedo usar los datos que tengo sobre la publicidad y todo eso y aún así ponerlo como excluido. O sea, digamos que yo estoy mirando comparando. Recuerda que en la pregunta pico hay una parte que dice comparación. Si yo estoy mirando la hemoglobina antes de donar y después de donar, me tiene que cumplir el criterio de que tenga los dos. Si por alguna razón tiene solamente el antes o el después, no me cumple con el criterio de tener las dos. Y eso es necesario incluirlo. Pues, por ejemplo, en mi artículos que no cumplen con los dos criterios que yo estoy buscando. Recuerda que uno de los puntos que tiene la revisión es yo tengo que ser sistemático, ¿cierto? Una de las partes es aplicar mis criterios de inclusión, ¿cierto? Si mi criterio de inclusión dice estudios que me muestren hemoglobina antes y después de donar, yo voy bajando y los voy filtrando. O sea, la revisión sistemática es aplicando un filtro tras otro. Si mi primer filtro es que sean donantes de sangre, por ejemplo, entonces yo anoto donantes de órganos, 5 artículos y por eso los hago. Si no me cumple con el criterio que tenga la hemoglobina antes y después, si no me cumple estos dos, ¿el artículo me sirve? No me sirve. Yo tengo que poner por qué lo saqué. ¿Sí me entiendes? Entonces, si digamos, 10 artículos tenían la hemoglobina después de donar, no la anterior. Y otros 10 tenían el de la antes de donar. Profe, yo le digo es porque, por ejemplo, en mi caso, es la comparación de 3 métodos diagnósticos. Entonces, si el artículo no tiene los 3 métodos diagnósticos, no lo podría usar. Pero usted está comparando 3 métodos, ¿cierto? Si usted está comparando 3 métodos, usted va a resumir cuál método es mejor, palabras más, palabras menos, ¿cierto? Si usted le compara, digamos, una prueba rápida, usted está comparando prueba rápida, ELISA y quimioluminiscencia, si usted le compara estos dos, usted está observando la comparación de los dos. ¿Sirve? Sí, claro que sirve. Si compara, digamos, el 1 con el 3, ¿te sirve? Sí. Los 3, sí. Pero eso lo establece usted en los criterios. Si usted en su criterio pone, el artículo tiene que comparar los 3 métodos. Si compara dos, sirve. No. Lo ideal es que, pues sin conocer su artículo, es que mínimo tiene que comparar los métodos diagnósticos, ¿cierto? Porque si te dice, la ELISA tiene un porcentaje de prevalencia de tanto, de detección de sensibilidad de tanto y de especificidad de tanto, pues no sé en su proyecto qué tanto ese artículo con esa sola exposición le pueda servir. ¿Quién sabe eso? Porque yo no sé qué está investigando. Pero yo me atrevería a decir que si te muestra solamente un método diagnóstico, pues no se estaría comparando, entonces no sé qué tan viable es ese artículo. ¿Y si se usa ese artículo para sacar información sobre ese método puntualmente? ¿Cómo así? Pues, por ejemplo, si se empieza a hacer una descripción de cada método y el artículo solo. Para el marco teórico, por ejemplo. Es que esta parte no lleva marco teórico. No, pero me imagino que usted el anterior tuvo marco teórico. Para el marco teórico probablemente sí que sí. Entonces, en esta parte no se podría. En el resultado no. Pues, pero es que, a ver, el problema es que como yo no sé qué estás haciendo, entonces complico un poquitico el tema. Pero eso depende de sus criterios. Por ejemplo, te voy a poner otro, valga la redundancia. Si usted busca comparar la sensibilidad de una prueba X, pues vamos a una prueba rápida con ELISA y con quimioluminiscencia, y a usted le interesa mirar la parte de sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos, negativos, etc. Si digamos, ¿en qué lo estás haciendo? Perdón, para ponerlo. No, es la relación de 3 métodos diagnósticos para la detección de un virus. Entonces, bueno, digamos para hepatitis, ¿cierto? Entonces, si un método, el rápido, demostró que la detección, la sensibilidad de la prueba rápida es del 10%, digamos la sensibilidad es del 99.9%, ¿le serviría que mostrara solo eso? Sí. Pero si usted desde el artículo, desde los criterios que usted pone,
pone que tiene que comparar uno, pues, o sea, tiene que comparar los métodos, ese uno solo no sirve. Entonces depende de los criterios que usted tenga. Entonces, por una parte te serviría solo uno, pero por otra parte no te serviría solo uno. ¿Quién sabe eso? El profesor. Dependiendo de los criterios que tenga. Sí. Bueno, entonces uno pone en este primer filtro los estudios que solo en el título y en el resumen yo excluí. Yo voy al título y pongo, y voy y lo leo y dice, por ejemplo, el método diagnóstico. Si es entonces el método, el primer artículo que revisé en título y en resumen dice detección del virus de hepatitis B en ratones, comparando ELISA con bioluminiscencia y compara los tres métodos que ya necesitan, pero no trae, pero es en ratones, ¿cierto? Entonces yo lo voy a sacar. Es que me está comparando tres métodos, sí, pero no es en mi población de estudio. Y en esta parte ya sí tengo que ir, como no lo logré sacar ni en título ni en resumen, yo ya tengo que ir a la parte de leer el texto completo para poder sacarlo o incluirlo en mi estudio. Y pues lo voy a poner acá, las razones por las cuales lo excluyo. Digamos, que pasa mucho, si yo estoy realizando, tengo digamos 10 artículos al final, y yo lo voy a leer el texto completo para observar que si el artículo me sirve, existe la posibilidad de que ese artículo sea imposible de encontrar, utilizando métodos legales o métodos no tan legales, ¿cierto? Pues que creo que los conocemos. Entonces yo no lo encontré, puede que por título y resumen me sirviera, pero si yo no lo logro leer completo, todo, yo no lo voy a poder incluir. Entonces pongo artículos pues que no están en texto completo porque no los encontré. Y ya al final los estudios incluidos para la parte cualitativa o cuantitativa. Esto en la última partecita, ya en la parte de inclusión, ya sí son los artículos que yo voy a incluir en mi revisión sistemática y que yo voy a analizar pues en total. Entonces, a partir de aquí podemos decir los resultados. Entonces, primer dato, búsqueda y camisar, ¿cierto? Segundo dato en los resultados, describir las características de los estudios. Vamos ahorita. Describir las características de los estudios, describir los resultados por desenlace, declarar los estimadores y los intervalos de confianza, el número de individuos y el método de medición. ¿Qué significa esta diapositiva? Yo voy a crear una tabla, ojalá sea tabla, lo que pasa es que la tabla es una forma más fácil de visualizar un resultado, mucho más práctica y sencilla. Entonces, si todo eso que está acá yo saco mi información que va a ser relevante para mi estudio y la voy a poner en una tabla. Entonces acá tenemos la descripción de los estudios. Todo eso que está acá es lo que está acá. Entonces acá está como de una forma muy complicada por llamarlo así, pero acá podemos observar cómo son los resultados. Entonces, digamos, describir las características de los estudios. Entonces tenemos acá autor, año y país, ¿cierto? Describir los resultados por desenlace. Resultados. Digamos, este era una revisión sistemática para medir los cambios que producía la formación de plaquetas en donantes en la parte de los leucocitos. Entonces, se hizo una medición pre y una medición post. Entonces, tenemos la media con su desviación. Declarar los estimadores de confianza, medidas absolutas y o relativas. Aquí están las absolutas. Número de individuos, el N. Y los métodos de medición si aplican. En este caso, pues no aplicaba.
Entonces yo, por medio de una tabla, le muestro a las personas todos los estudios que yo tenía y cuáles eran las características de los, en este caso, como les digo, eran de donantes, y yo desde aquí podría empezar a decir o a observar algunos resultados importantes. Entonces, digamos, el primer artículo fue en 1980. Digamos que el último, la tabla está recortada, fue en el 2009, ¿cierto? Entonces yo desde ahí digo, bueno, es un tema que se investiga poco, es un tema que se investiga mucho, no hay ningún país latinoamericano, entonces estamos un poquito quedados en ese estudio. Y así pues también los autores, muchas veces uno cuando está realizando la tabla, uno puede encontrar que un mismo autor pues, ha realizado varias investigaciones. Y a partir de ahí pues, uno puede empezar a observar si hay, como lo que les decía ahorita, el sesgo por duplicado. Si yo encuentro que este autor el mismo año publicó en el mismo país con 20 o 28 donantes, por llamarlo así, yo podría empezar a decir que tan viable es uno realizar un estudio igual en el mismo año con un número similar de donantes. Uno empieza como a observar ciertas características, ¿cierto? Entonces, este es el segundo paso que ustedes deben de tener al momento de hacer la presentación de su resultado. Después viene la parte, cuando ya tengo la descripción de los resultados, yo voy a evaluar la parte de la calidad metodológica. ¿Qué es la parte de la calidad metodológica? Yo voy a evaluar uno a uno de los estudios, el rigor con el que fueron realizados, ¿cierto? Si yo estoy haciendo un estudio de pruebas diagnósticas, la guía que voy a utilizar es la guía 4, que se llama guía 4, ¿cierto? Ahí está el nombre, pero no voy a hablar en el inglés. ¿En qué se caracteriza esta guía? Pues son 14 preguntas en las cuales yo voy a ir observando, voy a ir contestando y a partir de ahí yo voy a ir calificando mi estudio. Aquí tenemos 3 preguntas. ¿Fue el espectro de pacientes representativos de los pacientes que recibirán la prueba? Si sí fue, un sí. Si no, pues, marco que no, ¿cierto? Algunas personas, digamos, marcan con una carita o una carita feliz, una carita triste, una carita seria. Y van marcando pues, a medida que van contestando las preguntas. ¿Se describieron con claridad los criterios de selección? Pues, si cumple, un sí o un no. Y, como les digo, esta es para la prueba diagnóstica. Para los estudios observacionales, en teoría no existe una guía que haya sido sacada y que diga explícitamente, vea, esta guía es una forma para evaluar la calidad metodológica de los estudios observacionales. Esa guía no existe, pero se ha adoptado una guía que es la guía Stroop. ¿Qué es la guía Stroop? Son 22 puntos que van a evaluar estudios transversales, casos y controles y de corte. Entonces yo voy a ir calificando si ese artículo que obtuve pues cumple con cada uno de los 22 criterios. Por ejemplo, el primer punto, en el título, indica en el título o en el resumen el estudio, el diseño del estudio con un término habitual. Si digamos estoy haciendo un estudio de prevalencia, entonces pues yo sé que yo pongo en objetivo describir la prevalencia del VIH, pues, si yo pongo describir, ya sé que es un estudio descriptivo, ¿cierto? Pero si por otra forma, entonces le cumpliría ahí en el texto. Si por otra parte yo no pongo describir, sino que pongo, no sé, decir cuáles son las características, como ahí dice, el verbo decir me indica qué tipo de estudio es. Yo podría empezar a decir, la calidad metodológica de ese estudio es pues, no me acuerdo. Y así para cada uno de los estudios. Sí, señor. Una cosa ahí que puede suceder, ya sucedió, es que pueden utilizarse unos criterios para escoger unos artículos, los
va a incluir o no de acuerdo a la calidad. Pero usted de eso pues no tiene tendría cara que de decir manos. nada. Es decir, yo hago el análisis de los artículos y me dice no voy a incluir estos artículos porque la calidad metodológica es mala. Entonces no lo Sí, puedo que está utilizar. todo. Sin embargo, esto podríamos utilizar como un resultado, dermatitis de el contacto resultado de la calidad y usted podría tan hacer cerca, sí, una con muchos descripción. empresarios. Los artículos que yo utilicé, el 50% No, no puede elaborar. tenían una calidad superior por estas y estas razones, y los que no, por estas y estas razones. Entonces se convierte ese análisis de la calidad no en un criterio de exclusión del artículo para el análisis o para la revisión sistemática, sino en un resultado que soporta mucho mejor su revisión sistemática. Entonces, como lo dice el profesor, aquí tenemos un resultado de una calificación de la guía Stroke, ¿cierto? Entonces, se calificaron X número de artículos, ese es el mismo artículo que veníamos, y se le hizo esa calificación de los 22 puntos, ¿cierto? Agrupado como la guía nos lo dice. Entonces, yo podría decir, vea, en este artículo, el 100% de mis artículos cumplían con que en el título y en el resumen estaba indicado qué tipo de artículo era. El 93 cumplía con la calidad de la introducción, entonces digamos, podría haber existido uno o dos artículos que no mencionaran el objetivo del estudio, o que no mencionara el número de participantes o los criterios, que no me mencionara qué estaba haciendo, ¿cierto? Entonces, si yo, según la guía de la introducción, por ejemplo, dice, te explica las razones y el fundamento científico de la investigación que se comunica, indica los objetivos, ¿cierto? Si yo por explica las razones y el fundamento de la investigación, si no me cumplen, digamos, yo estoy determinando las pruebas diagnósticas que me dices y yo estoy verificando 3 pruebas y resulta que me explican sencillamente estas pruebas son muy útiles porque me permiten determinar si está o no el virus, por ejemplo. Pero ¿qué pruebas vas a analizar? No, yo no las mencioné. ¿O cómo las voy a analizar? Pues tampoco las mencioné. Entonces aquí pues, me va a bajar la calificación. Por ejemplo acá dice que el 53% de los artículos mencionaba la fuente de datos o los sesgos. Es muy posible de que cuando uno está realizando la verificación de los artículos, muchas veces los autores no ponen los sesgos porque al no poner los sesgos, ¿cómo controlarlo? Se podría pensar de que disminuiría la calidad de ese artículo. No me la merezco. Entonces, la forma en que se obtuvieron esos datos, por ejemplo, en la fuente de datos o en la parte de sesgos, hasta hablando de los sesgos, no ponen la forma en que controlaron. ¿Por qué? Porque, pues, digamos que si yo puse, yo necesitaba traer 50 personas para mi estudio y yo necesitaba, o sea, sí o sí que fueran 50, ¿cierto? Y yo no puse cómo controlé la selección, es decir, si yo necesitaba que fueran hombres o mujeres, que fueran estudiantes o no, yo no puse el control con la selección de los participantes, se hizo por personas que estaban entrenadas, ¿cierto? Sino que yo le dije a cualquiera de ustedes, venga, vayan personas para mirar la prevalencia de VIH en población general, digamos en estudiantes. Ustedes sencillamente fueron a buscar las personas pues, que pasaban los primeros 50. Yo les estoy mostrando cómo controlé ese sesgo de selección.
Como yo no lo muestro, eso me genera sesgo y me disminuye la validez de mi estudio, pero yo también gasté la plata, entonces yo como no publico, entonces mejor no pongo como controlero sesgo. Eso pasa mucho. Entonces, el 53% en este caso, pues, y eso me muestra mi pecado. Si yo observo que el 53% no me pone los sesgos, me lo puso, pues la mitad no me lo puso, significa que yo cuando hago un artículo, digamos, observacional, pues yo ya sé que lo tengo que poner para mejorar la calidad metodológica. Y ahí es donde está lo que el profesor Jorge decía, es un resultado en sí mismo y yo puedo sacar conclusiones a partir de eso y las debo sacar. Incluso una de las partes importantes de las revisiones sistemáticas es que me permita evaluar la calidad metodológica. Como yo me imagino que los que están realizando revisiones sistemáticas en los objetivos, cuando estábamos en el semestre pasado, debieron ya haber puesto describir la calidad metodológica de los estudios analizados. Este es ese punto y recuerden que en los resultados tienen que ir todos los resultados, la redundancia, tienen que contestar mejor mis objetivos específicos, ¿cierto? Uno a uno. Tenemos otra que es la guía para estudios clínicos controlados, la MADAP o la PEDRESCAL, hay dos. Este es un ejemplo. Entonces, digamos que para esta guía metodológica me pone con lo mismo, conteste sí o no y ponga un 1 o un 0. El estudio es aleatorizado, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, si yo seleccioné los participantes de forma aleatoria, pues sí fue por conveniencia. Si en el estudio pone, en los resultados el autor pone, yo seleccioné los participantes a conveniencia, o los primeros 5 que me llegaron, por ejemplo, entonces ahí diría que no. La aleatorización parece adecuada y está bien descrita, pues esta parte agregamos a los métodos. El estudio es enmascarado o doble ciego, o sea, los estudios enmascarados, el paciente o el participante no sabe qué está recibiendo, y si es doble ciego, pues ni el participante ni el investigador lo sabe. Si ese enmascaramiento está bien descrito, si se describen los abandonos y las retiradas, y pues aquí me dice, me puntúa de 0 a 5, mayor de 3 la calidad es adecuada, menor de 2 la calidad es baja. ¿Es claro cómo nos está sacando? Entonces, cuando yo ya realizo, yo puedo terminar mi revisión sistemática hasta la parte que estaba arriba, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque resulta que es que a mí no me gusta hacer metaanálisis, me da una pereza la estadística. O por el contrario, mi estudio no me permite sacar datos numéricos. Si digamos yo estoy analizando estoy realizando una revisión sistemática de la literatura, de las técnicas, no, de los, como digamos, en estudios cualitativos, estoy analizando las técnicas que utilizan los microbiólogos para recoger muestras. Entonces, o para hacer X cosa, o para hacer digamos, una revisión sistemática de estudios cualitativos. Yo, de datos cualitativos, pues yo no puedo metaanalizar, ¿cierto? Yo no puedo sacar nada estadístico, pero sí puedo sacar datos de forma, digamos, resumida. ¿Sí es claro? Entonces yo lo puedo dejar hasta la parte de acá. En la parte de los estudios cualitativos también existen guías para calificar esos estudios. O si resulta que, como les digo, yo no quiero hacer no quiero hacer estadísticas, sino sencillamente lo puedo dejar hasta esta parte de resultados y pongo la calidad metodológica. Pero la idea es que si yo tengo una serie de datos cuantitativos, pues venga, hagamos un metaanálisis y démosle mucho más peso a esa revisión sistemática. Entonces, ¿qué es un metaanálisis? Es una técnica estadística que permite calcular un único estimado resumen con la evidencia disponible.
Si yo tengo 5 artículos que me están mostrando, o 5 o 10, los que sean, que me están mostrando un resultado diferente o similar, pues yo puedo coger esos 10 resultados y sacar uno solo y decir, a partir de ahí, digamos con este ejemplo, vean, yo tengo, no sé cuántos artículos acá, 10, y resulta que en la donación de plaquetas tengo estos datos, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, perdón. Todos estos estudios me muestran que disminuye, aumenta, disminuye. Yo voy a poder decir, cuando usted dona plaquetas, los glóbulos blancos le van a quedar, van a bajar 0.5 o pues van a bajar o 500 o 1000, etcétera, ¿sí? Ese es el estimador que yo voy a tener como mi estimador global. No es sinónimo de revisión sistemática, lo que les decía ahorita. Recuerden que el hecho de yo decir que hice una revisión sistemática no quiere decir que hice un metaanálisis, o al revés. ¿Por qué? Porque yo puedo, como les mencioné, sin hacer una revisión sistemática, yo puedo coger 4 o 5 datos de estos, puedo coger los primeros 4 o 5 artículos y los puedo metaanalizar. ¿Cómo los metaanalizo? Pues para eso están los programas. ¿Hice una revisión sistemática? No. La contribución de cada estudio del estimador resumen depende del inverso de la varianza. Entonces, ¿qué significa eso? Mayor tamaño de muestra, menor varianza, y hace que los intervalos de confianza sean más grandes. Esta parte es muy importante porque vamos a ver que en muchos de los estudios, o en algunos de los estudios, mientras que si yo tengo un N muy pequeño, la varianza va a ser muchísimo menor. Digamos en este. Por ejemplo, aquí tenemos, miren, con el 24 no es lo mismo que tener 112 participantes. Si yo tengo 112, eso va a hacer que los intervalos de confianza en el pequeño sean muy amplios. Y ahorita, pues, como les digo, vamos a observar cómo esa parte influye en los resultados. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo se realiza un metaanálisis en el programa de equidad. Para realizar la revisión sistemática vamos a métodos, metaanálisis, escogemos el que queremos. Estamos haciendo un estudio de casos y controles, un estudio de cortes, o un estudio pues, donde tenemos estudios observacionales, perdón, entonces lo vamos a escoger. Y Equidad, el programa nos va a sacar unos resultados que los vamos a ir analizando uno por uno. La primera es la heterogeneidad. Entonces, ¿qué es heterogeneidad? Es una variabilidad o diferencia. ¿Sí? La variabilidad me va a mostrar qué tanto se diferencia un estudio con otro. Pero esa variabilidad puede ser clínica o estadística. Si yo digo, volviendo al estudio que estamos viendo ahorita, yo puedo encontrar que estadísticamente es significativo que el recuento de glóbulos blancos pase de 7 a 6, ¿cierto? Todos los estudios yo encontré que es significativo, pero recuerden que es estadísticamente. Pero clínicamente, si yo tengo 7.000 glóbulos blancos o tengo 6.000, se me ve afectada mi salud. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el rango va de 4.5 a 11, entonces pues no hay una variabilidad clínica. Estadística, sí, clínica no. Entonces ahí pues tenemos que tener eso en cuenta. ¿Qué me indica la heterogeneidad? Que la intervención no tiene el mismo efecto siempre que se utiliza. Si yo estoy midiendo una prueba, no sé, un método X para realizar la medición de, digamos, de
VIH, volviendo al caso. Si yo estoy utilizando la misma prueba, yo puedo obtener que puede ser homogénea, es decir, obtengo siempre los mismos resultados, bajo las mismas características, bajo los mismos métodos, todo bajo lo mismo, o siempre que lo utilizo voy a obtener cierta variabilidad en esos resultados. ¿Qué tengo yo que hacer? Yo tengo que ir a buscar en los artículos por qué se me puede presentar eso. Si digamos yo estoy haciendo un procedimiento de medición de hemoglobina en población general y yo encuentro que eso, digamos en la Universidad de Antioquia, y yo encuentro una variación muy grande, encuentro que la heterogeneidad es muy alta, yo tengo que buscar por qué. Si yo vengo y hago un estudio acá de hemoglobina y me encuentro que los valores son 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, etc., yo tengo que mirar por qué tanta variación, y ahí es donde la forma en que los estudios me describen la población es importante. ¿Cómo así? Resulta que yo voy y empiezo a buscar el artículo número 1. El artículo número 1 me dice, yo hice mi estudio solo en hombres. Entonces la hemoglobina, pues, va a tener más alta. Voy al estudio número 2, que me dice que el estudio fue realizado en personas que eran veganas. Entonces voy a tener una hemoglobina más baja. Y así para cada variable de estudio. Es que yo lo utilicé en personas que hacían X o qué cosa hacer. O sea, yo voy a ir y voy a empezar a observar la población en los diferentes estudios. ¿Cómo observo yo esa heterogeneidad? De forma visual, existen gráficos que cuando el programa me los saca, pues yo los voy a ir a analizar, o de forma estadística. ¿Qué es de forma estadística? Sabemos que cuando uno observa o realiza una prueba estadística, yo tengo resultados de significancia, ¿cierto? Entonces, de forma visual, se observan los estimadores puntuales, se determinan si son similares en dirección y magnitud, ahorita lo vamos a ver, por medio de una gráfica que es el forest plot, y por forma estadística, pues tenemos. Entonces, la heterogeneidad de forma estadística se mide por la prueba de testimonio y ley, se interpreta como los resultados de la prueba de hipótesis. Me dice, heterogeneidad, el P es menor a 0.5. Entonces yo voy a buscar en Equidad el resultado de este resultado, ¿cierto? De esta prueba. Y homogeneidad, el P es mayor a 0.5. ¿Qué me dice la homogeneidad o la heterogeneidad? Entonces, homogeneidad me quiere decir que, digamos, yo tengo esta gráfica de mis estudios, y lo dejo ver usted o la hago abajo. ¿Se ve? Entonces, digamos que yo estoy mirando los cambios que me produce la donación en la hemoglobina. Yo pienso que el primer estudio me tiene un cambio, digamos que es así. ¿Cierto? Y resulta que el segundo estudio me lo tiene, digamos, así. Y el tercero me lo tiene también acá. Y el cuarto, pues se lo maneja más o menos así. Y el quinto, pues así, ¿cierto? ¿Qué quiere decir la homogeneidad? Que los cambios son similares en todos los estudios. ¿Cómo voy a obtener yo cuando haga la prueba de homogeneidad? Voy a obtener que los cambios obtenidos pues van a ser fijos. ¿Qué es fijo? Se van a mover de acá a acá, ¿cierto? Y esa parte, ¿por qué es importante? Porque cuando yo estoy realizando el análisis, yo voy a poder, el programa me va a sacar siempre los resultados con los dos, me va a sacar dos resultados, o sea, va a aparecer dos líneas, ahorita vamos a ver, que él me pone, para efectos fijos, este es el resultado, y para efectos aleatorios, este es el resultado. Y la heterogeneidad, pues, ¿qué me dice? Entonces tenemos la misma gráfica, y él me dice, el primer estudio se me pone acá, el segundo, pues, se me puede mover acá.
que toda la forma en que los estudios se mueven o el efecto que tiene la intervención es muy variable. Como es tan variable, pues me va a dar una heterogeneidad en ese resultado. Otra forma de mirarlo es por el I cuadrado. El programa me saca un resultado para el I cuadrado en proporción, es decir, en porcentaje. Entonces él me saca, el I cuadrado es igual al 80%. ¿Qué significa el 80%? Que la variabilidad es muy alta, es decir, que los resultados son heterogéneos entre uno y otro. Ahí hay una variabilidad en la literatura. ¿Qué me dicen en algunas partes? Me dice, vea, si la variabilidad es hasta 20%, significa que vamos a trabajar con la parte de efectos fijos, la heterogeneidad es muy alta. Otros dicen hasta 40 o hasta 30 aproximadamente, ¿cierto? Uno lo que lo intenta manejar es hasta 70, hasta 20, la heterogeneidad es. El resultado de heterogeneidad me muestra que hay homogeneidad, entonces voy a trabajar con la parte de efectos fijos. Por el contrario, si la variabilidad es muy alta, el I cuadrado me da muy alta, me está marcando heterogeneidad y voy a trabajar con efectos aleatorios. Y volvemos a lo mismo, si yo empiezo a encontrar que la heterogeneidad está muy alta, pues yo voy a tener que empezar a buscar por qué y separar como esas causas. Y el método gráfico. ¿Qué me dice el método gráfico? Bueno, vamos a trazar una línea, entre comillas, imaginaria, y me va a decir, si yo encuentro, esta es la línea, digamos que acá se puede ver mejor, de 0 de no efecto. Si todos mis resultados se me agrupan dentro de 2 y menos 2, quiere decir que los resultados son homogéneos, ¿cierto? Forma gráfica. Si por el contrario yo veo que no todos están dentro, podemos ver aquí que hay 2 puntitos, eso me está diciendo que hay en la forma gráfica heterogeneidad de los resultados. Existe otro gráfico, que es el gráfico del nave. Este solamente me sirve para estudios dicotómicos donde me muestran los expuestos y los no expuestos. La diagonal separa los estudios y por encima de esto se presenta más en los expuestos, por debajo no. ¿Cierto? Entonces, digamos, en este estudio hay una heterogeneidad porque tenemos que el evento se presenta tanto en no expuestos como en expuestos. Entonces, me marca que hay heterogeneidad por medio del método gráfico. Ya vamos a mirar el segundo punto que marcamos por el estadístico. El sesgo se mide igualmente de 2 formas: por la prueba de forma estadística o por método. ¿Qué es el sesgo de publicación? El sesgo de publicación es que de casualidad se da, abro comillas, casualidad, se publican artículos siempre a favor de un evento. Cuando uno está haciendo una investigación, uno espera, pues, de alguna forma, encontrar los resultados que yo quiero. Me explico. Si yo estoy mirando, digamos, yo me inventé una nueva prueba diagnóstica para detectar VIH, pues la idea es que yo logre detectar la mayor cantidad de personas que tengan VIH, ¿cierto? Entonces, para mí es mejor tener mucho VIH para poder encontrar los resultados. Repito, pues, lo que uno espera es que sea como más bonito, pero uno siempre espera, pues, como encontrar según mi hipótesis, lo que yo creo. La prueba, el sesgo de publicación
eso me indica que existe la posibilidad de que siempre se estén publicando artículos que vayan a favor de eso que yo estoy haciendo. Si yo estoy brindando un medicamento para curar el dolor de cabeza, digamos acetaminofén para curar el dolor de cabeza, existe la posibilidad de que todos los artículos de investigación digan sí, definitivamente el acetaminofén es muy bueno para causar dolor de cabeza. Si yo observo que todos los artículos se me están publicando a favor, quiere decir que hay un sesgo de publicación, lo que indica que a lo mejor existen personas que encuentren que no lo curan, pero no están publicando sus resultados. Por eso uno les dice, cuando uno está investigando, puede que mis resultados no vayan tan a favor, pero pues igual publiquémoslo porque eso sirve. Por eso ahí está la parte de ser exhaustivos en la búsqueda. Yo no soy exhaustivo, digamos, yo no busco en Google Scholar, por ejemplo. Existe la posibilidad de que se me pierdan estudios que van en contra de ese efecto y que pues aparecen en Google pero no me aparecen en Google. Entonces, eso es una forma de disminuir ese sesgo. De forma gráfica, pues, si encontramos estudios, lo mismo, en la parte de no efecto, encontramos que están a favor y pues, por encima de la línea y por debajo, me indica que no hay sesgo de publicación. Por el contrario, si en el Funnel Plot yo observo que todos están del mismo lado de la gráfica, quiere decir que todos esos estudios están a favor y que lo más probable es que exista sesgo de publicación. Y de forma estadística, pues tenemos dos. La prueba de efecto mismo. El me arroja el resultado, que es P menor a 0.5 en sesgo, y la prueba de lo mismo, 0.05 hay sesgo. ¿Cuál suele tirar? Escoger uno. Si digamos, se puede presentar en casos en que la forma gráfica, no concuerde, comillas, con el estadístico, uno siempre se debe ir con el estadístico. El análisis de sensibilidad consiste en replicar los resultados, excluyendo en cada paso cada uno de los artículos incluidos, ¿cierto? Si los resultados son similares, tanto en dirección como en magnitud del efecto y significación, indica que el análisis es robusto. Ya vamos a ver. Existen dos formas, al igual que el anterior, el analítico y el gráfico. ¿Qué me dice el analítico? Según el método que yo escogí, me fui por la parte heterogeneidad, por fijos o aleatorios, ¿cierto? Si yo de forma estadística logro observar que los intervalos de confianza se chocan, ¿cierto? Me dice, o sea, indica que la sensibilidad, digamos así, es alta. Por ejemplo, acá. Yo tengo, según estos tres estudios, ¿cierto? En estos tres estudios tengo que este me vale 1.063, el intervalo a 12.13. Y este es de 0.76 a 12.84. Entonces, ¿qué me indica esto? Esos intervalos de confianza en un punto entre aproximadamente 1.63 a 12.84 se me están chocando, digamos. El análisis de sensibilidad me dice, vamos a ver, pues, miren, el estudio número 1 tiene 500 participantes. El estudio número 2 tiene 25. El estudio número 3 tiene 79. Y el efecto, me dice aumenta, me dice permanece igual y me dice disminuye. Cuando él me saca la medida global, es esta de acá,
Por ejemplo, en este estudio teníamos 117 participantes, el efecto se midió en 36.83 la media. Entonces, cuando yo hago este análisis, él me saca la medida y me dice, o sea, definitivamente el efecto es que aumenta. Cuando yo hago el análisis de sensibilidad de este, digamos, él me saca la gráfica aquí, este es el efecto global, es decir, el resumido, y observo que este estudio en la gráfica, digamos acá, este estudio me queda por acá, el estudio número 1. Y el estudio número 2, perdón. El estudio número 1 me queda aquí, pero el estudio número 2 me queda aquí, y el estudio número 3 me queda acá. Yo que he podido observar en este, que cuando yo saco el estudio número 1, el estudio número 2, perdón, no se me chocan las barritas, como podemos ver acá en el gráfico, no hay, o sea, no se me juntan en ningún punto en un estudio. ¿Qué quiere decir eso? Que el estudio número 1 se me está llevando todo el efecto. ¿Sí es claro? ¿Por qué? Porque tiene un N demasiado grande. Como me está interfiriendo tanto ese estudio, es decir, el efecto de la medida global, se me lo está llevando perdón, el número 1, el efecto global, se me lo lleva el 1, eso me indica que ese estudio por SN me está, digamos, por decirlo así, interfiriendo realmente en la medida. ¿Qué me toca hacer ahí? Pues lastimosamente me toca coger este estudio y sacarlo. ¿Por qué? Porque, como les digo, me está interfiriendo demasiado, me está generando mucho, o sea, me está arrastrando mucho, y cuando yo lo saco, cuando yo saco este estudio número 2, pues vemos que no se chocan, y al no chocarse, pues yo digo, definitivamente, el estudio que más me está molestando es ese, y cuando yo lo saco, yo puedo observar que la medida global me queda, digamos, acá. Si es claro. Entonces, el estudio analítico, si no se me chocan los intervalos de confianza con la media, quiere decir que definitivamente no, ese estudio no me cumple. Y de forma, por media gráfica, aplica lo que les estaba explicando de la medida global, que es esta de acá en rojito, es decir, la que yo obtuve, y cada estudio por separado. Es decir, cuando yo saqué este estudio, pues mire que aquí en algún punto todas las líneas, la media con su intervalo de confianza, se va a buscar ahí. Perdón, me confundí. ¿En qué caso es cuando, digamos, debo sacar el dato? ¿Cuando se choca? Cuando, fíjate en el gráfico que yo te mostré, el estudio global, o sea, la medida global es la medida resumen, ¿cierto? Es, cuando yo hice la estadística, el programa me encontró, el efecto es X. Digamos, volvamos al caso acá, es acá, ¿cierto? Y este estudio, pues como vemos, cuando yo saco la estadística resumen, me choca este con este, es decir, son exactamente comparables. Y los otros estudios no me chocan. Este estudio me genera, es que es muy grande, son 500 como contra 100. Obviamente, si los intervalos de confianza van a ser muy diferentes. Yo cuando lo saco, cuando este me está generando que la medida global sea muy dispareja para los demás estudios. Entonces, ¿qué me toca? Como te digo, cuando un estudio me genera tanto ruido, me toca sacar. Este es un ejemplo de un forest plot. El forest plot es, como lo dice, como el gráfico de bosque o de pino, como lo llaman así. ¿Cómo se lee el gráfico? Este es la forma entonces, este gráfico que me dice, me va a poner el estudio, pero ya no para
cómo en cada uno de ellos se mueve dependiendo de dónde está ubicado la media con su desviación estándar, pero con su intervalo de confianza en el efecto. ¿Cómo así? Tenemos, digamos, volvamos al estudio número 1, este sería, él me dice, esta es la línea del efecto nulo. ¿Qué es efecto nulo? Pues que hacer algo no tiene ningún efecto sobre X cosa. Volvamos al estudio de plaquetas. Si yo estoy mirando el efecto de la donación de plaquetas sobre los glóbulos blancos, el estudio número 1 que me dice, no efecto quiere decir que donar no me aumenta ni me disminuye el recuento de glóbulos blancos. Me lo va a dejar ahí. Este estudio, por ejemplo, me muestra esto. ¿Qué quiere decir? Que hay unos donantes en los cuales se disminuye, hay unos donantes en los cuales aumenta, pero como esta línea, el intervalo de confianza, me está tocando la barra del efecto nulo, este estudio dice, entre comillas, no pasa nada si usted da unas plaquetas con un glóbulo blanco. El estudio número 2 me muestra, entonces, las barritas, intervalo de confianza, el cuadrito, la media, pues eso varía dependiendo de cada estadístico. Y pues vamos a leer un ejemplo. Y este es el resultado global. ¿Qué me dice? Digamos, este estudio me dice, donar plaquetas me podría, aquí pues aparece una cosa, pero donar plaquetas me disminuye el recuento de glóbulos blancos de, digamos, 0.5. Y la idea es que, pues la idea no, en este caso, por ejemplo, podríamos indicar, miren la diferencia en los intervalos de confianza. ¿Por qué se entran estas diferencias en los intervalos de confianza? Por el N. Si el N es muy pequeño, esos intervalos de confianza van a ser muy grandes. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo, digamos, 10 personas, yo puedo tener uno que tenga un recuento de 4.5, puedo obtener, digamos, de 10, un donante que tenga 4.5, otro que tenga 11, los puedo empezar a tener ahí, entonces esta barrita me va a dar muy grande. Tengo 10, entonces 2, 3, 4, tal. Y la media, digamos que va a ser 8. Pero si yo tengo muchísimos donantes, como yo los estoy viendo, o sea, yo los lo que me trae la gráfica es que la media va a ser muchísimo más grande, y yo puedo tener 25, 5, 10, que tener, digamos, vamos al caso de 500. La media me puede dar 100. Los intervalos, como va a ser muchísima más gente, pero yo los voy a tener que agrupar de forma más pequeña. Y eso va a hacer que el valor o el tamaño de la media, te repito, dependiendo del estadístico, va a ser muchísimo más grande. Por ejemplo, de este estudio, yo te podría decir que el N es muy pequeño comparado, digamos, con el de este. Aquí tenemos por ejemplo de un estudio, pues un ejemplo, ¿cierto? Entonces tenemos que la mayoría de los estudios están a favor del efecto, ¿cierto? Sí hay un efecto. Podemos observar que, digamos, este estudio no está a favor, perdón, está a favor, pero pues muchísimo más tirado hacia la derecha, es decir, hay un efecto más marcado, pero miramos que este por ejemplo, que es el de Vive, tiene su media muchísimo más grande y su intervalo de confianza muchísimo más pequeño. Por eso no dice ahí que ese estudio pues tiene un N, o sea, el N de ahí es más grande. Observamos la medida de resumen que está a favor del efecto. Entonces, los cuadritos me indican cada estudio por separado y en este caso un rojito me muestra la media que el estadístico me sacó para este efecto. Digamos que si estuviéramos diciendo que es para la medición de plaquetas, el efecto de la donación de
teoría me va a aumentar ese recuento de glóbulos blancos. Y aquí tenemos el resultado del I cuadrado. ¿Sí lo recuerdo? Me muestra que la heterogeneidad es del 63%. Quiere decir que todos estos estudios y se nota la variabilidad es muy alta. ¿Por qué? Habría que ir a mirar cada estudio. Este efecto me va, el forest plot, me va mostrando cómo va aumentando, cómo se va produciendo ese efecto a la medida que le voy sumando participantes. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me dice? Vea, cuando yo tengo 100 donantes, participantes, lo que sea, este va a ser el efecto. Si yo ya le sumo el estudio número 2, me le suma un total de 217, el efecto va a ser lo que les mando. El efecto va a ser el mismo. Más participantes, es decir, el 1 más el 2, el 2 más el 3, y así progresivamente. Seguimos viendo que el efecto va a seguir siendo el mismo. Entonces, uno que dice ahí, donar plaquetas a medida que le voy sumando, pues no me va a disminuir ese efecto, va a seguir el efecto siempre igual. ¿Qué es una síntesis narrativa? Entonces, como les mencioné, estábamos haciendo la parte estadística con mecanismos. Hay estudios que, por una razón u otra, yo no estoy haciendo una revisión sistemática de un estudio cualitativo, hacer un estudio cuántico, pues hacer análisis cuantitativos, pues no va a ser posible, ¿cierto? Me toca hacer una revisión narrativa. ¿Qué es una revisión narrativa? Se realiza cuando no es posible realizar un metaanálisis, pero los estudios son lo suficientemente similares. Ah, bueno, aquí me faltó eso. Cuando yo tengo una heterogeneidad tan alta, yo tengo que averiguar esa heterogeneidad porque se está dando, ¿cierto? Lo que les decía ahorita. Yo tengo que investigar la razón que le está llevando a que este I cuadrado sea tan alto. Yo comienzo, pues estos estudios tienen que ser similares en algo. Porque si no, pues no los podría dar. Si yo estoy haciendo, volvamos al caso de los donantes, si yo estoy haciendo un estudio de donantes, digamos de hemoglobina o lo que sea, y la heterogeneidad me da tan marcada, yo voy a ir estudio por estudio y voy a comenzar a sacar grupitos. Digamos, el estudio 1 lo hizo en hombres. El estudio 2 lo hizo en hombres y en mujeres. El estudio 3 lo mismo. Hombres y así para cada lado. Pero resulta que el estudio número 1 me mostró que eran en personas entre 18 y 25 años. Y me mostró otro resultado que era entre 35 y 45. Y fuera de eso, digamos que me mostró por mis variables sociodemográficas o variables de estudio, me comenzó a mostrar diferencias ahí. O sea, me separó por grupo. Si es una parte, hombres, mujeres, ocupación, procedencia, etc. Y lo mismo para cada uno de estos. El estudio número 2 me mostró solamente la edad, el estudio número 3, X, Y, Z. Yo de cada uno de estos estudios voy a sacar y voy a formar grupitos. De este estudio saco de 18 a 25, de este también, el resto no los voy a analizar. De el estudio lo mismo, voy a sacar hombres, entonces voy separando el N de hombres del estudio número 1, del estudio número 2 y del estudio número 3. Claro, esa parte. Voy haciendo grupitos con cada uno, grupito 1, grupito 2, grupito 3. ¿Y qué hago ahí? Hago un metaanálisis. Vuelvo y repito ese metaanálisis. ¿Para qué? Para mirar si al momento de hacer el análisis por esos subgrupos
cómo se me va a comportar. Y puedo encontrar que a lo mejor, cuando lo hago por género, la heterogeneidad me va a bajar. Sí, es claro. Y repito el metaanálisis y esos resultados los voy a poner. Entonces, se realizó un análisis por subgrupos identificando que la hemoglobina en hombres disminuye tanto, en mujeres tanto, no sé, la edad tiene que ver, etc. Por cada una de las variables de estudio yo puedo repetir el metaanálisis y poner esos resultados. Entonces, en mi caso, pues yo tengo un metaanálisis, entonces, si voy a hacer la comparación de todo con el Forest Plus, tengo que compararlo con una de las tantas variables. ¿Cómo no? O sea, se comparan todos los estudios, pero me centro en una variable al tiempo. Si usted encuentra que hay la heterogeneidad muy marcada, usted podría explicar de qué es el estudio. Es un metaanálisis de una técnica diagnóstica. Lo que pasa es que las variables pues vos las podrías conocer, ¿cierto? Digamos que si la técnica diagnóstica tiene, o sea, en cada estudio te muestra algo diferente, un subgrupo, o sea, un grupo en el cual lo hizo, que es lo más normal, ¿cierto? Utilizando la técnica, X forma, X cosa, X, Y, Z. Usted saca esas variables de cada estudio. Y usted las tiene que tener claro, por eso, digamos, en el ejemplo acá, usted crea la tablita y usted puede decir, separa por género, o por especie, o por edad, o por cada variable de su técnica, lo que cada técnica realiza. Y usted las va a separar y va a formar grupitos con cada estudio. Entonces, mira, por ejemplo, hay un estudio que del inicial tenías un N de 500, pero él te lo separó un grupito y te dijo, 350 son hombres, usted va a coger esos 350 y los va a poner aparte. Claro. Sí. El otro estudio te pone lo mismo, hombres o cualquier variable. Usted las va a coger y las va a separar. Entonces, mira que de un N muy grande vas a pasar a un N más chiquito de ese mismo estudio. Y vas a repetir el metaanálisis. Si la heterogeneidad es grande. Y usted, a partir de ese metaanálisis que hizo, podría encontrar que venga, la heterogeneidad era muy alta, pero cuando separo por esta variable X, esa heterogeneidad ya no se ve. ¿Sí es claro? Sí. Entonces usted separa por variable y hace, eso se llama análisis por subgrupos. Usted va a analizar ya no todo el universo de su estudio, sino una partecita pequeña en cada estudio. Y lo vas a repetir y puedes encontrar ahí la causa a lo mejor de la heterogeneidad. Puede que los estudios, puede que encontres diferencias en esas variables o puede que no. Si no las encuentras, pues no puedes hacer análisis por subgrupos. Pero eso, como digo, pasa que cada estudio pues, va a ser diferente, cada uno con su más su propio proyecto. Bueno. Entonces, se realiza lo mismo. Cuando no puedo hacer un metaanálisis, pues me toca hacer un análisis, una síntesis narrativa. Debe seguir la síntesis de la revisión sistemática, es decir, yo no puedo comenzar a escribir sobre algo que no estaba en la revisión, ¿cierto? Debe decir, para cada paso, para cada uno de los objetivos, yo debo de resumir en texto ese resultado. Se debe hacer un resumen general de lo que dicen todos los estudios, no cada estudio, es decir, yo no puedo poner el estudio número 1 encontró que la hemoglobina disminuía y el estudio número 2 demostró que la hemoglobina no. Uno debe poner de todos los estudios se encontró tantos hombres, tantas mujeres, con estas variables, etcétera, etcétera. No uno por uno, sino en resumen, ¿no? Como que hubiera hecho metaanálisis, pero en texto. Existe la posibilidad de que se pueda hacer un metaanálisis de lo que se pueda y posteriormente comparar los resultados. Y digamos que yo tengo 15 o 20 estudios, pero solamente 5 me mostraron resultados cuantitativos, yo
podría, dado el caso, porque si cumple pues con los criterios, podría hacer un metaanálisis, mostrar esto, y lo podría poner. Realizo un metaanálisis con tales estudios y pongo los resultados de ese pequeño grupito. ¿Qué tiene de ventaja? Cada autor tiene que realizar una extracción subjetiva de cada estudio, lo que llevaría a error. Recuerden que las revisiones sistemáticas se deberían de ser mínimo por 2 personas. Si el criterio de alguno de los investigadores es poner que el género es importante y el otro no, pues ahí podría, digamos, presentarse un error. ¿Cierto? Yo puedo poner resultados que para mí son importantes, el otro puede que no sea importante. Para mí poner la diferencia en la edad es muy importante y así para cada uno. Entonces eso hace que este tipo de síntesis de resultados sea muchísimo más, digámoslo, pues, más sesgada que la anterior, pues es de forma mucho más dependiente de lo que cada autor pueda presentar. Creo que generalmente la mayoría de los que se hacen en el curso son con metaanálisis o mínimo la revisión. Y ya. No. Es Felipe que tuvo. A ver, ¿puedes ver la diapositiva un momento? Sí. Hasta la